Un saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. Por fin, aquí está la entrega del video que, bueno, contiene la información y los elementos que se van a utilizar para desarrollar el proyecto integrador de este módulo 17. Vamos a iniciar de una vez y voy a abrir varios documentos para tratar de explicarles en qué consiste la actividad y qué es lo que tenemos que hacer. Iniciamos entonces. Bien. Antes de continuar, quisiera comentarles que es muy importante que se haga una revisión de los recursos. De hecho, sí, en efecto, este video, pues quizá tardé un poquito en presentarlo, de proyectarlo, pero un poco también con la intención de que ustedes tuvieran la oportunidad de leer los recursos. Me ha pasado que algunas ocasiones me hacen preguntas, ya sea en el foro del YouTube o en la plataforma educativa, y me hacen preguntas que de repente considero que no deben de hacerse porque se supone que ya leyeron los recursos primero y se empaparon de algunos términos, algunos conceptos. Por eso pongo aquí que es necesario para lograr una mejor comprensión del tema e identificar conceptos, términos, ideas, fórmulas y ejemplos. Y bueno, ahí estoy listando algunos de los recursos o los recursos de esta semana 4 y que van a servirnos para llevar a cabo la actividad. En esta ocasión, en esta semana 4, como nunca en ocasiones anteriores, tiene que leerse todo el material, porque de hecho el proyecto integrador incluye etapas, incluye pasos, incluye conceptos que tienen que verse a través de los recursos. Entonces, en este caso en particular y con más razón, es importante conocer y leer los recursos y de preferencia en la secuencia que se muestran en la plataforma educativa, porque es una manera de entender cómo se lleva a cabo un proceso para arrojar un resultado final. Bien, continuamos. En este caso en especial, la semana 4 pues abarca un tema nuevo o diferente con respecto a las semanas anteriores. En este caso tenemos que relacionar dos variables. Se puede hacer una encuesta, por ejemplo, o se puede hacer una observación para recabar información y podemos obtener esa información de diferentes variables. En el caso particular de esta semana, se trata de que a través de métodos estadísticos logremos llegar a un objetivo, a una determinación o una conclusión, y básicamente se refiere a relacionar dos variables. Aquí dice, esta relación se establece como una hipótesis para identificar si se puede considerar una de ellas como causa y otra efecto de la primera. A cada valor de un grupo de datos le corresponde un valor de la otra colección de datos. Vamos a verlo más claramente con un ejemplo. ¿Qué se pide en este ejemplo? Bueno, les comento, este ejemplo que voy a plantear ahorita es justamente el que va a servirles para desarrollar su actividad. No es justamente o necesariamente lo que se pide en la actividad, pero conociendo, analizando, reflexionando cómo se hizo esta actividad, seguramente van a poder resolver su propia actividad de una manera muy sencilla. Dice el ejemplo, mediante procedimientos estadísticos se quiere estudiar la dependencia de dos variables. Es decir, se pretende estudiar la relación de causalidad, no casualidad, es muy diferente. Casualidad es cuando las cosas pasan, pues porque sucedieron de esa manera, sin que hayamos explícitamente hecho algo en particular para que sucedieran de esa manera. Sin embargo, causalidad es todo lo contrario, es generar alguna situación para lograr un objetivo o esperando un resultado determinado. Bien, el ejemplo incluye dos tipos de datos o dos conjuntos de datos. Las estaturas en primer lugar de los padres, vamos a llamarle datos X, y las estaturas de sus hijos, vamos a llamarles Y. Y quiere decir, no Y de la palabra en inglés. Entonces, imagínense ustedes, se encuestó a cierto número de personas adultas y se tomó su estatura. Y después se encuestó o se le preguntó a los hijos de esas personas, a los hijos varones, imagínense ustedes, cuál era su estatura. Y al final se van a utilizar esas dos variables para ver si, o para determinar si la estatura de los padres es determinante para que los hijos tengan cierta estatura. Son variables que tienen que relacionarse, por supuesto. Yo leí en uno de los recursos, si no me equivoco, o al hacer la investigación, leí que tienen que ser variables que sepamos que se tienen o que se relacionan, como en este caso, estaturas de padres y estaturas de hijos, y que, repito, queremos llegar a determinar si la estatura del padre es causal o determina la estatura del hijo. Sin embargo, hay veces que hay que ser muy cuidadosos porque de repente incluimos variables que no tienen mucha relación. Imagínense el siguiente caso.
Que yo, por ejemplo, en una encuesta medimos cuál es, por ejemplo, el índice de masa corporal de una persona y queremos determinar si el índice de masa corporal de un adulto o de una persona tiene alguna relación, por ejemplo, con, eh, a ver, con algo cuantitativo, podría ser, por ejemplo, con el, la talla de zapatos de sus hijos, por ejemplo. Esa relación no es muy lógica y no, a lo mejor no arroja los resultados necesarios o deseados porque no tienen mucha relación esas dos situaciones. En este caso particular, vamos a hablar de estaturas. Bien, esta tabla que se encuentra aquí, yo la utilicé como ejemplo y de hecho viene en los recursos de la semana 4. Esta tabla que aparece aquí muestra una lista de estaturas de los padres que se encuentran en la columna izquierda y a la derecha se encuentra la estatura de sus hijos. Por ejemplo, entonces, un padre que mide 1.68 metros de estatura tiene un hijo que mide 1.71, el siguiente mide 1.69 y su hijo mide 1.73 y así por el estilo. Entonces, repito, esta información la tomé de hecho de la explicación o de los recursos que vienen en la semana, aunque yo varíe un poco la información para que fuera más fácil identificarlo o explicarlo. Bueno, resulta que al relacionar dos variables podemos trabajar o podemos elaborar un diagrama de dispersión como el que se ve en la pantalla. Ese diagrama nos permite colocar en uno de los ejes, en este caso vamos a hacerlo de esa manera, en el eje de las X, la estatura de los padres y en el eje de las Y, la estatura de los hijos. Y al final, ese diagrama de dispersión nos arroja cierta información. Esta línea que se aprecia aquí, esa línea es un resultado o es una tendencia que tienen los datos y que permite visualizar cómo se comportan estos. Esa línea no aparece cuando desarrollamos el gráfico, pero sí podemos incluirla cuando lo elaboramos o lo desarrollamos. Ya les diré cómo hacerlo entonces. Bien, entonces para no perdernos, paso 1 es recabar la información y tener las variables que vamos a utilizar. Paso 2 sería desarrollar o llevar a cabo la gráfica de dispersión. Sin embargo, ni la tabla de los datos ni la gráfica de dispersión van a decirnos si hay una relación o una dependencia de una variable con respecto a otra o una situación de causalidad. Eso vamos a verlo a continuación. Bien, para esto, para llegar a esa conclusión requerimos dos etapas más. Una de ellas se llama, o nos pide, perdón, utilizar o obtener el coeficiente de correlación, que se le llama R. Y aquí dice que ese coeficiente se utiliza para medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Una forma diferente de decirlo sería que se utiliza para medir qué tan válido es esa relación de las variables que estamos considerando. Se calcula mediante la fórmula siguiente. Y aquí aparece la fórmula de R, que dice que se divide la covarianza de los dos grupos de datos y en la parte inferior la varianza de los diferentes tipos de datos. Bueno, es cierto, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Sin embargo, en esta actividad, como lo pide la descripción del proyecto integrador, no requerimos aplicar fórmulas, vamos a dejar de utilizar fórmulas ahorita y más bien vamos a hacer uso de las funciones que nos proporciona la hoja de cálculo de Excel para obtener directamente esa información y ya no involucrarnos tanto con fórmulas. Entonces, vaya, es nada más simbólico mencionarles cuál es la fórmula que se utiliza para obtener el coeficiente de correlación. Sin embargo, en Excel se puede utilizar la siguiente función que se llama igual coef.d.correl, es decir, coeficiente de correlación, y como parámetros o como argumentos de la función vamos a utilizar el rango de valores del eje de las X y el rango de valores del eje de las Y. Bueno, haciendo uso de esa función, se obtiene en Excel este resultado. Ese coeficiente de correlación es de 0.9393. Bueno, aquí nada más se los muestro, pero veremos más adelante a continuación cómo se trabajó ese resultado, o cómo se utiliza, o cómo lo van a utilizar ustedes. Muy bien. Sin embargo, la cuarta etapa es la que determina finalmente si las variables son causales una de otra. Esta decisión o esta determinación viene originada o confirmada a través de un coeficiente de determinación, que no es más que elevar al cuadrado el coeficiente anterior, el coeficiente de correlación que teníamos hace un ratito. Aquí ya me regresé. Dice entonces,
Permite estimar la relación de causalidad entre los dos grupos de variables. Para calcular su valor se eleva el coeficiente de correlación al cuadrado. Antes de continuar, quisiera comentar que en la descripción del proyecto integrador se maneja una tabla en la que se muestra cuál es la cantidad de emisiones de CO2 y en la otra columna se muestra cuál es el aumento de la temperatura con respecto a ese aumento del CO2 que los seres humanos estamos generando. Y ahí se pretende, en ese caso, identificar si en realidad la emisión de CO2 está generando un aumento de temperatura en el planeta. Entonces, aquí es algo muy sencillo. Lo que yo les muestro aquí en la pantalla es algo muy sencillo porque es nada más, a ver, de 9 padres queremos tomar su estatura y de los hijos queremos también tomar la estatura y con esos datos cotejarlos o utilizarlos para determinar si la estatura del padre tiene una causalidad con respecto a la estatura de los hijos. Bien. Espero no revolverlos mucho con la explicación que quiero darles. Hay veces que me faltan las palabras para explicarles, pero bueno, quiero hacerlo de la mejor manera. Bien, en Excel también se utiliza entonces una función que se llama igual coeficiente.r2 y como argumento se utilizan también los mismos rangos de celdas. El rango de celdas de estaturas de los padres, que en este caso es X, y el rango de celdas de estaturas de los hijos. Y va a arrojarnos un valor. En este caso particular, si R al cuadrado es cercano a un número 1, podríamos decir o confirmar que existe una relación significativa que hace que la estatura del padre sea un factor determinante en la estatura de los hijos. Por el contrario, si R al cuadrado es igual a 0, podríamos decir que X no afecta el comportamiento de Y. Es decir, en otras palabras, si R al cuadrado es cercano a 0, en nuestro ejemplo podríamos decir que la estatura de los padres no afecta o no influye en el comportamiento de X, que viene siendo la estatura de los hijos. Bueno, haciendo la aplicación en Excel de esta función, obtenemos un valor de 0.8822. Ok, en este caso entonces, bueno, voy a regresar un poquito. En este caso entonces, como es un número que se acerca a 1, podríamos decir que sí, es un factor determinante que nos permite identificar que la estatura del padre efectivamente influye en la estatura del hijo. Muy bien. Al final de hacer nuestro estudio o hacer nuestras gráficas y obtener el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, hay que responder algunas preguntas. Si no me equivoco, son 5 preguntas. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta ustedes que de las 5 preguntas, prácticamente 3 o las 3 últimas o las 2 últimas corresponden a una opinión más personal, no tanto que tengan que justificar con algún dato. Entonces, si no me equivoco, en la pregunta 1 que se incluye en la descripción de la actividad, dice, ¿cuáles son las variables importantes en este tema? Y la respuesta, obviamente, para este ejercicio sería la estatura de los padres y la estatura de los hijos. Otra pregunta es, ¿existe una relación significativa entre la edad de los padres y la edad de los hijos? Arguméntalo. Pues una forma de argumentarlo sería esta. La relación significativa se confirma con el valor del coeficiente de determinación de 0.8822, que establece, por tanto, que la primera es causa y la segunda efecto de la primera. Bueno, si no me equivoco, aquí finaliza la presentación. Sí, en efecto, así finaliza la presentación. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es llevar a cabo ese ejercicio que hicimos, bueno, que les presenté en PowerPoint. Ahora voy a presentarlo en Excel. Voy a hacerlo en Excel para que vean cómo cómo lo realicé y de alguna forma que les pueda servir como apoyo. Déjenme cambiarme de pantalla. Aquí está. Miren, esta es la tablita de la que les hablaba yo hace un rato. Para su actividad integradora no van a utilizar esta tabla, van a utilizar una tabla que ya viene precargada con los valores que van a utilizar para llevar a cabo su actividad. Pero repito, los pasos van a ser los mismos. Por ejemplo, de esta tabla pues selecciono todos los elementos, selecciono el encabezado padres, el encabezado hijos y los valores que incluyen cada una de las columnas. Es el paso número 1. El paso número 2 sería elegir menú insertar y la opción que se llama gráficos. En este caso hay varios tipos de dispersión. Yo voy a elegir el primero que es el más sencillo. Aquí está. Lo voy a acomodar
Se me ocurre que lo pueda acomodar de esta manera, en esta posición. Y pues para hacerlo más evidente o más visible o más fácil de leer, voy a cambiar la forma. Por ejemplo, me gusta esta forma que está aquí. Y empiezo a llenarlo, por ejemplo. El título del gráfico pues no tendría que ser hijos o no podría ser hijos. Debería ser, por ejemplo, voy a ponerle aquí ya nada más, algo muy sencillo. Diagrama de dispersión. Listo. Me gustaría que notaran que en la parte inferior no aparecen los encabezados o los títulos del eje de las X ni los títulos del eje de las Y, pero eso lo puedo solucionar. Puedo marcar quizá un clic aquí a la altura de los ejes y vean cómo aparece un simbolito más en el extremo derecho, y al hacer un clic en esa posición aparecen varias opciones. Hay una que dice títulos de los ejes y al hacer un clic ya apareció que aparecen los títulos de los ejes. Entonces ahora sí, en ese espacio, yo lo que podría hacer es ponerle, por ejemplo, estatura o estaturas de los padres. Y en este caso lo que podría hacer es marcar triple clic y elegir estaturas de los hijos. Ya tengo mis títulos de los ejes, tengo el título principal. Y ya aquí se aprecia la dispersión. Esta gráfica de alguna forma concentra, no es que un puntito corresponda a cada uno de los bueno, sí corresponde a un valor, pero como que combina los valores del eje de las X con el eje de las Y y forma pues tiene una forma determinada esta dispersión. Bueno, en realidad es recomendable utilizar o agregar una línea. Por ahí se mencionaba en uno de los recursos el nombre de la línea. No recuerdo cuál es el nombre, ahorita lo voy a identificar, ya lo tenía por aquí apuntado, pero no lo tengo a la mano. Pero, a ver si lo tengo por aquí. Pero esa línea permite identificar cuál es el comportamiento de la dispersión. Bueno, lo que le encuentro les voy comentando. Para agregar esa línea o esa línea que va indicándonos cuál es el comportamiento global o general de ese conjunto de datos, se hace lo siguiente. Podemos elegir el botón derecho. Bueno, yo lo que hago primero es marcar un clic en cualquiera de las bolitas que aparecen aquí, elijo el botón derecho del mouse y hay una opción que se llama agregar línea de tendencia. Esa es la línea que les quería comentar yo, línea de tendencia. Aquí está, yo puedo elegir qué tipo de línea puedo o quiero elegir. Entonces, dependiendo del tipo de línea, pues se va adecuando a lo que yo necesite. En el caso particular mío, pues voy a elegir lineal, que quede una línea recta. Y este que aparece aquí es el comportamiento que tiene nuestros datos en un diagrama de dispersión. Bueno, esa es la gráfica. A partir de los datos hice mi gráfica. Ahora, vamos a obtener el coeficiente de correlación. Si ustedes recuerdan, el coeficiente de correlación era una función, que decía coeficiente coef.d.correl y debo incluir, voy a recorrer mi gráfico un poquito bueno, ahorita lo recorro hacia la derecha, debo incluir como primer argumento el rango de celdas que corresponde al eje de las X o a los valores que arrojamos en la columna de padres. Entonces selecciono mi rango de celdas como primer argumento, coloco una coma y a continuación coloco el segundo rango de celdas que corresponde a los hijos. Aquí tendría que cerrar con un paréntesis, pero bueno, igual si es un solo paréntesis el que debo cerrar, puedo omitirlo y Excel debe encargarse de arrojarme ese valor o corregir la fórmula al final agregándole un paréntesis que cierra. Aquí está el valor que les comentaba, .9393 para el coeficiente de correlación. En el caso del coeficiente de determinación es algo muy similar. Escribo coeficiente y me acuerdo que era .R2, aquí está, y hago exactamente lo mismo. Selecciono como primer argumento el rango de celdas que corresponde a los padres, coloco una coma y después el rango de celdas que se encuentra en la columna de los hijos. Y aquí está el valor que les comentaba. Esos valores son los que yo les mostraba en la presentación de PowerPoint. Entonces, vaya, este valor es muy importante, el que les acabo de mencionar, .8822, porque es determinante para identificar esa relación entre las dos variables. Entonces, básicamente lo que ustedes tendrían que hacer con su actividad. Sin embargo, esto no es todo.
Si ustedes identificaron o leyeron la actividad, el proyecto integrador o su descripción, van a darse cuenta que pide un documento en el que muestren su gráfica y de alguna forma al final contesten las preguntas. Yo diseñé un documento que pudiera servirnos para ver cómo tendría que mostrarse más o menos ese producto final. Y de hecho lo voy a mostrar a continuación. Déjenme compartir nada más la pantalla para comentarles cuál va a ser el producto final. Aquí está. Este que está aquí es el documento de Word que se pretende que entreguen como actividad. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, pues coloqué arriba, se me hace correcto colocar un título llamado Proyecto Integrador y le puse un subtítulo que dice Análisis de observaciones estadísticas. Yo le sugiero, como sugerencia, es recomendable que lo hagamos como sugerencia y no coloquemos a continuación algún dato estadístico, como que primero hay que hacer una introducción. Esa introducción contiene pues algo de lo que se menciona en la descripción de la actividad. Es algo muy sencillo. Yo sé que ustedes regularmente agregan más información y eso pues le da mucho más profesionalismo a un documento. Bueno, otro elemento que se pide es la gráfica. Yo le puse, por ejemplo, aquí algo muy sencillo que dice, la siguiente gráfica de dispersión muestra la relación que existe entre la emisión de CO2 y los cambios en la temperatura del planeta. Ya enfocado, pues, por supuesto, a la actividad, al proyecto integrador, no tanto a las estaturas. Agrego la gráfica de dispersión. Como se pueden dar cuenta, pues me faltan a lo mejor los títulos. Yo lo hice muy sencillo, pero esa es mi gráfica de dispersión. Y a continuación, la sección de las preguntas. Entonces, las preguntas que se hacen en particular para el proyecto integrador dicen, ¿cuáles son las variables importantes en este tema? Yo creo que está muy sencillo responder esa pregunta. ¿Existe alguna relación significativa entre los niveles de CO2 y los cambios de temperatura global? También lo podemos argumentar. Ya les comentaba yo en la presentación cómo hacerlo o qué responder. Y las tres preguntas que les comentaba que son más abiertas y pues de alguna forma permiten que uno establezca o uno escriba alguna opinión personal son las siguientes. ¿De qué manera la relación entre las variables está afectando a la vida de las personas? Como parte de tu respuesta, aporta un ejemplo concreto de esta afectación. ¿Qué acciones pueden promover los gobiernos del mundo para modificar los efectos causados por esas variables? Sugiere 2. Y finalmente, ¿qué aportación puedes hacer tú en tu entorno para contribuir a desacelerar estas consecuencias al medio ambiente? Yo les pido que traten de escribir, no que me escriban 2 cuartillas, ¿verdad? Pero sí que me escriban algo importante, algo significativo, como ya se comentaba, porque el punto es que de repente en las preguntas abiertas o que tienen que ver con opinión, hay, bueno, quienes sí se explayan y lo hacen muy bien, pero hay quienes ponen un sí, un no, un tal vez, y ni un renglón alcanzan a escribir. Yo les pido mucho que pues dediquen un tiempo a esto, considerando que es el proyecto integrador y que vale el 30% de la calificación y que queremos entregar un trabajo de calidad. Por último, yo les pido entonces agregar también las fuentes de información. No hay que buscar hacia ningún lado. En la descripción de la actividad ya se mencionan. Entonces, regresando o recapitulando, deben tener introducción como sugerencia mía. No lo pide en la descripción, yo sugiero que lo tenga para que, repito, sea un trabajo más profesional. Su gráfica, las respuestas a las preguntas, bueno, las preguntas con la respuesta más bien, y finalmente las fuentes de información, las fuentes de información. Creo que son los elementos básicos y necesarios para tener un documento, pues, de buena calidad. Bien, por último, quiero hacerles una recomendación también o una observación. En la descripción de la actividad nos pide lo siguiente. Bueno, yo lo voy a leer. Seguramente ustedes van a poder verlo con más facilidad. Dice en el punto número 2, después de que sugiere que se analice un video para poder realizar la gráfica que nos pide, dice al final, nota, es posible que la gráfica generada de manera automática por Excel se vea poco clara. Para arreglar esto, debes cambiar la escala del eje X a lo que te parezca más apropiada. Dice aquí mínimo 300. Para ello, se seleccionan los datos del eje, da clic derecho, selecciona dar formato al eje y ahí elige escala. Eso se los quiero comentar, cómo se le va a hacer. Miren, déjenme cambio la pantalla que estamos apreciando nosotros. Voy a quitar y voy a poner la de Excel otra vez.
Aquí está. Miren, esto que aparece aquí, pues es la tabla que de hecho van a trabajar ustedes. Son 3 columnas las que maneja el año, la emisión de CO2, ppm quiero pensar que es partículas por millar seguramente, y anomalía en la temperatura. Bueno, para continuar o como un punto importante que quiero yo comentar es el siguiente, miren, este que está aquí es la temperatura o un parámetro de la temperatura que había en 1958. Quiere decir que con 315.29 puntos de emisión de CO2 aumentó la temperatura 0.083 grados. Sin embargo, en la actualidad, en el 2015, la temperatura llegó a subir casi 0.6 grados, medio grado. Pareciera algo insignificante, pero para la Tierra en realidad es un cambio drástico. Y como ustedes ya lo saben y ya lo conocen, pues se han generado muchos problemas a nivel ambiental por culpa del cambio de temperatura de nuestro planeta. Decíamos, no es ni siquiera 1 grado, es menos de 1 grado, pero imagínense cuántos efectos se han propiciado hasta ahorita. Bueno, este gráfico que aparece aquí en pantalla fue diseñado, fue hecho a partir de los datos o de las 2 columnas que aparecen aquí, CO2 y anomalía de temperatura. Como pueden darse cuenta ustedes, al hacer la gráfica, la información se concentra en la parte derecha y es justamente a lo que se refiere la descripción de la actividad, que deben de cambiar la escala. Quiero comentarles cómo le hice yo. Este que se encuentra aquí es el eje de las X. Entonces marco un clic en cualquiera de los puntos que se refiere al eje de las X y como dice la descripción, se marca botón derecho, se elige una opción que dice dar formato al eje y justamente donde habla de límites hay un límite mínimo y un límite máximo. Aquí se le pueden poner los 300 puntos que sugería la actividad y vean ahora sí que se dispersa nuestro gráfico. Esos valores que aparecen aquí ya se dispersan un poquito más y de alguna manera pues le da una visión diferente al gráfico. Aparentemente pues así está un poquito mejor. Entonces les pido mucho que pues lo tomen en cuenta, pues lo tomen en cuenta para su actividad. Bueno, entonces pues vaya, quizá me fui muy rápido porque creo que la información pues no es tan complicada, está sencilla. Afortunadamente o por suerte pues tienen ustedes la oportunidad de regresarse en el video, ¿verdad? Las veces que sea necesario para revisar cada uno de los puntos. Entonces, nada más como para cerrar este video, comentarles, son varias etapas que hay que seguir y es importante verificar o revisar el contenido de los, pues de los recursos de la semana para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, yo por lo pronto pues me despido de ustedes, les deseo que realicen su mejor esfuerzo en su proyecto, que salgan con una buena calificación y pues espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y hasta luego.